Buenas tardes a todos, bienvenidos al Foro Expresarte de Librerías Gandhi. Estamos a punto de iniciar transmisión. Prevenidos. Estamos en vivo. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos entre amigos, entre camaradas, entre colegas y estamos aquí para presentar la nueva edición de Nostalgia de la Sombra, la primera novela de don Antonio Parra, y pues estamos aquí en Librerías Gandhi y Ediciones Era, que es la casa editorial de esta novela y de un largo recorrido de Parra como narrador. Yo también lo quiero leer como ensayista. Entonces, un lector siempre está escribiendo su cartita a Santa Claus, yo la escribo. Y además a mis amigos dicen que les estoy pidiendo libros para que sigan escribiendo. En fin. Nostalgia de la Sombra es tu primera novela, ¿no? Y me gustaría conversar contigo, abrir esta conversación diciendo que es una novela donde no se ve el cuentista, O sea, yo podría decirlo así, la acabo de leer otra vez, la leí incluso cuando un poquito antes o un poquito después, más o menos en la época en la que nos conocimos, que fue como en 2005, 2006, si no estoy equivocado. Cuando yo más o menos llegué a vivir a la Ciudad de México, me encontré la edición de Joaquín Ortiz, ¿no? La primera, sí. Y la leí en aquel entonces un poco sin la conciencia o sin el espejeo contigo como cuentista, y la leo otra vez ahorita y sí no encuentro al cuentista. O sea, que uno siempre está buscando, no sé, en los autores que saltan de un género a otro, uno siempre está buscando como esos ecos, no sé, de Fabio Moravito, sí. Narrador, lo está buscando en la poesía, etcétera, ¿no? Y eso, pues, sobre todo por curiosidad, por contreras, por lo que sea, ¿no? Por espíritu crítico, por armar puentes. Pero yo aquí decía, yo estoy leyendo, Cuati, que fácilmente podría seguirse escribiendo puras novelas, ¿no? O sea, que no se adivina como ese coqueteo con el cuento que de pronto tienen los cuentistas, o ese coqueteo con la novela que de pronto tienen los cuentistas. Esta historia del chato, de este hombre que tiene tantos nombres, que ahorita también te voy a preguntar sobre eso, pero empiezo por esa pregunta que es muy básica. Este fue un cuento que se hizo novela. Ya ves que de pronto uno se sale del pizarrón y sigue escribiendo en la pared, y ahí es cuando el cuentista sabe que tiene una novela a veces, ¿no? O bien esta fue una novela desde un principio, y ¿qué te dio este ejercicio que no cabía en un cuento, ¿no? ¿Cómo te lo encontraste a este personaje o a este viaje, ¿no? Que él hace como de redescubrimiento? Porque aparentemente él se conoce de cierta manera, que es este hombre dedicado a matar, ¿no? Lo encontramos en un punto de su vida donde está dedicado a matar, y después de todas maneras se va redescubriendo. O sea, no es un producto acabado ya, no es un cuate que se conoce, es alguien que se sigue descubriendo, y eso le da un motivo para su viaje, un motivo para la novela. Entonces, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que encontraste? Bueno, primero, sí nació como novela, vamos a decir, lo pensé desde que empecé a pensarle, darle vueltas al tema. Me di cuenta que tenía que ser una novela por lo que quería hacer yo con el personaje, con el relato, ¿no? O sea, buscaba, por ejemplo, penetrar mucho más en el personaje, contar mucho más de su vida. O sea, como dices tú, es una especie de reconstrucción,
redescubrimiento de él. Por ese lado decía, no, el cuento no va a funcionar para un cuento, pero además tenía pensadas varias, vamos a decir, escenarios, varias anécdotas, varias cosas que tenían que ver con su viaje, con ese viaje de regreso. Y también dije, no, tiene que ser a fuerza una novela. Me llama la atención que digas que no es el cuentista, porque incluso cuando salió, recuerdo una nota algo peyorativa, que decía, pero así como un tono peyorativo, que decía, es la novela de un cuentista, ¿no? O sea, así como diciendo, no cuajó, no funcionó, ¿no? Y bueno, yo decía, sí, supongo que todo lo que he aprendido del cuento hasta ahorita, pues se aplica también en la novela, obviamente, pero es otro género y es otra manera de plantear la estrategia del relato. Entonces, no sé, creo que desde el principio, a la hora que empecé a imaginar el personaje, empecé a verlo moverse, vamos a decir, por los espacios que imaginaba al principio. Yo decía, bueno, para empezar no le veo el final, o sea, estoy planteando un personaje, sé algunas de sus vivencias, las traigo en la cabeza, pero no le veo el final, y si yo no veo el final no puedo pensar en un cuento, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces ahí fue cuando dije, no, tiene que ser una novela. Y luego a la hora de estar pensando en cómo se iba a contar, qué estructura iba a tener la novela, ahí fue donde quizás intervino un poco la experiencia como cuentista, o sea, en la manera de trabajar los capítulos. Vamos a decir que yo tenía esta costumbre de tratar de arrancar un capítulo con fuerza, vamos a decir, como se arranca un cuento, y también cerrar un capítulo con la misma fuerza, con esa contundencia con la que se cierra un cuento. Pero fuera de eso, todo lo demás yo creo que era pensar en la novela, porque no procuré esta vez, como lo hago con los cuentos, recortar y sintetizar y tener un lenguaje mucho más sintético, vamos, a la hora de ir contando, sino que dije que sí me puedo desplegar un poco más y me puedo, vamos a decir, profundizar, puedo irme más hacia adentro del personaje y más hacia adentro de la ciudad, que era lo que me interesaba contar. Fíjate que yo también le quería preguntar, hay muchos ambientes, muchos ámbitos, muchas historias, anécdotas del protagonista, de esta especie de sicario cuando no se usaba la palabra, cuando no existían los sicarios, ¿no? Este protosicario, presicario, que para mí resumen mucho la visión que teníamos en los 90s, que más o menos ocurre como en el 94, ¿no? Sí. Y para mí, vamos a decir que ocurre por ahí de 91 y luego 2001 cuando regresa. Ok, sí. Sí, hay como 10 años, ¿no?, de diferencia entre un polo, digamos, alrededor del que está sucediendo como esa entrada en el infierno, ¿no? Sí. y este redescubrimiento de sí mismo en ese contexto. Y para mí el ejercicio de la nota roja ahorita es muy difícil, ¿no? Creo yo. El país no se da abasto, ¿no? El país ya no sabe cómo narrar, ya no sabe cómo abarcar, ya es imposible, ¿no?, abarcar la vida criminal o la vida de la violencia social en este país. Pero en aquel entonces tú más o menos ahí trabajabas en la nota roja. Sí, trabajé una temporada, 95-96 más o menos, sí. ¿Y la novela la escribiste más o menos ahí? No, 2001, por ahí, o sea, pero ahí se empezó a gestar, yo creo. Y se empezó a gestar precisamente por muchas de las notas que publicábamos en el periódico. Sí, justo para allá iba yo, sí se nota, o más bien, resulta una especie de gran resumen, ¿no? de las notas, de la nota roja en Monterrey, principalmente, creo yo, ¿no? O sea, esos polos de acción como son las cantinas, pero también las autopistas, pero también el río, ¿no? El río que es un escenario de muerte y a la vez de olvido, la cosa política, y también esto otro, ¿no?, que empezábamos a descubrir que
como dice el meme, ¿quién lo hubiera podido imaginar algo así? Que la clase política y la clase empresarial estaban permeadas, estaban infiltradas por el crimen y tenían un matrimonio indisoluble, ¿no? Sí. Y entonces todo este ambiente, yo recuerdo, a medida que estaba leyendo, yo recordaba cosas, escenas, noticias, sorpresas nacionales, ¿no? Y digo, pues todo esto que para nosotros fue en los 90s una especie de descubrimiento, ¿no? Y del morbo nacional y algo que pensábamos que sucedía lejos en las colonias jodidas, resultaba que no, No estaba. que estaban en todos los ámbitos, ¿no? Y aquí incluso la cárcel, ¿no? Los Sí. botines, etcétera, ¿no? Lo pensaste, digo, yo casi estoy seguro que vas a decir que no, pero ¿cómo llegaste a este resumen? ¿O lo pensaste así como resumen? En realidad fue ir metiendo en la novela, por ejemplo, cosas que oía yo, tanto que me ha tocado ver en el momento que estaba en el periódico, como lo que contaban, por ejemplo, los periodistas viejos del periódico, que había pasado algunos años antes, lo que pasó incluso algunos años después. Creo que en la novela viene, ¿no?, este asunto de que en ese tiempo trabajar en la Nota Roja en Monterrey era muy aburrido, ¿no? Hasta cierto punto no pasaba nada. Pero habían pasado cosas bastante fuertes en Monterrey. Recuerdo, precisamente, ahorita mencionaste el penal, recuerdo fugas del penal de Topo Chico bastante famosas, ¿no? Por ejemplo, secuestros, algunos secuestros de niños bastante ricos, ¿sí?, que mataban a los niños antes de pedir el rescate, y luego obviamente el padre pagaba el rescate y nunca encontraban. Ahora, había ¿cómo te diré? Cierto éxito en las investigaciones policíacas, porque yo recuerdo que precisamente al que secuestró al niño, a uno de los niños que era muy famoso, le decían el ruso, era líder de la banda, y lo metieron al penal del Topo Chico, y luego pues, se fugó del penal de Topo Chico y fueron a recogerlo en helicóptero los que lo ayudaron a escapar, pero lo volvieron a agarrar y pues ya no le contó el tipo, ¿no? Había ese tipo de cosas. Entonces de repente decía yo, bueno, estoy contando algo que ocurrió en el 91, vamos a poner algo que pudo haber ocurrido en el 89, que pudo haber ocurrido un poco más después, ¿no? O sea, entonces a lo mejor de ahí sale el resumen, pero no es como un resumen, sino una suma de factores que me parecieron bastante interesantes para colocar ahí. Lo del río Santa Catarina, eso creo que lo he confesado varias veces, salió de una crónica de Joaquín Hurtado, ¿no? Que yo cuando era editor de la revista Coloquio publiqué esa crónica y me fascinó. La crónica se llama Por el camino de los deseantes y decía que en el río Santa Catarina, justo enfrente del Palacio Municipal, era donde se hacían las mayores orgías gays de la ciudad y nadie estaba enterado, ¿no? O sea, que se juntaban hasta 150, 200 personas y pues ahí le daban gusto al cuerpo, ¿no? En la oscuridad del lecho del río. Entonces yo tenía muy fresca la crónica y dije, bueno, pues hay que meter algo de esto aquí también, ¿no? Y varias cosas, y empecé a jalar de varios lados. Ahorita la gente se queja por todo. Y sería como el personaje, el Chato, digamos, porque pues tiene muchos nombres, ¿no? Pero el Chato sería un poco tachado de sexista ahorita, porque dice, está bien matar a un hombre y él da un pelado, un vato, da sus argumentos, ¿no? Sí, da sus argumentos de por qué es derecho, por qué lo merece, por qué incluso es justo, sí, por qué lo disfruta, pero una mujer no. Entonces, ese es como el gran conflicto, y aquí tendría que contar el final de la novela, no lo voy a hacer, para decir que hay un gran giro como a todas estas pensamientos, reflexiones, pudores, ¿no? del personaje, porque resulta que después de 10 años de estar a sueldo de una persona que le encarga, tienes que desaparecer a este o a este, por primera vez después de 10 años le llega la fotografía de una mujer importante,
una mujer de poder, una mujer económicamente, como en el ámbito económico de Monterrey, muy, muy importante, ¿no? Y además le implica al Chato regresar, ¿no? Y entonces empiezan a caer las mujeres de su vida, vamos a decirlo así, que hay por lo menos 3. Una se llama Victoria, la esposa. Otra, una compañera que se encuentra, digamos, cuando está en el infierno, la muda, y esa otra imagen, ¿no? Las mujeres tienen como esta distancia en la novela, pero después eso se desdibuja. Sí. O sea, creo yo que también hay sangre, también hay, si uno se ensucia ahí las manos junto con el personaje, junto con el Chato, pensando, reflexionando, acercándose a su vida, analizándola, viéndola, acompañándola, volviéndose su sombra, ¿no? Para planear la muerte. Y al final de cuentas también yo le veo ahí como destellos incluso de arrepentimiento, ¿no? Por cosas de su vida, de sueños no cumplidos, y digo, resulta que este cabrón también tiene alma, ¿no? Claro. O sea, podría ser un método duro y cínico y cruel que quieras, pero incluso esos tienen alma, ¿no? Claro. Sí, bueno, esa era la idea, ¿no? Desde el principio, vamos a construirle una ética personal, ¿no? Que no fuera muy marcada, pero que se notara a lo largo de la lectura. O sea, sí es un asesino a sueldo, pero uno tiende a pensar que los asesinos no tienen alma, que los asesinos son absolutamente fríos, y que, por ejemplo, si este hombre lleva 10 años dedicándose exclusivamente a matar, pues entonces no tiene por qué pensar en otras cosas, pero también tiene recuerdos, también tiene un montón de cosas que lo quieran, que los evada normalmente es otra cosa, pero simplemente el regresar, el choque con la ciudad, el choque con todos los recuerdos de cuando empezó, por ejemplo, su carrera de asesino, su carrera de gatillero, pues tiene que sacudirlo un poco. Incluso, por ejemplo, después de convertirse en asesino profesional, abandona a la esposa y abandona a los hijos y no vuelve a saber de ellos. Y en este regreso hay un momento en que pasa cerca o pasa por donde vivía antes y cree ver a la esposa y ve a unos adolescentes, y no es que los reconozca como sus hijos, pero piensa que pueden ser, que a lo mejor son esos ahí, y eso pues le remueve, aunque no se nota tanto, pues sí le remueve un poquito del piso, ¿no? Entonces todas estas emociones, vamos a decir, de baja intensidad, yo creo que se van acumulando, y es donde aparece esta cuestión, estas dudas de si va a cumplir con el objetivo o no va a cumplir con el objetivo, y lo que dice es a ciertos asomos de arrepentimiento, pero se arrepiente de un montón de cosas, no nada más de haber dejado a los hijos y a la esposa, se arrepiente también de no haber sido con la muda, ¿no? Se arrepiente de todo lo que siente que hizo mal para convertirse en esto que es ahora, que es un hombre, vamos a decir, sin ningún peso, ¿no? O sea, fue dejando el equipaje regado por todos lados para poder moverse, para poder vivir más a gusto, más ligero. Fíjate que una de las cosas que a mí me enseñó esta novela, y ahorita quizá lo estoy como haciendo muy consciente, es que un mismo personaje puede tener muchos nombres en la misma historia. Yo en mis cuentos o novelas o lo que escribo, de pronto a mí hay gente que me dice, oye, es que le dicen de una manera y luego le dicen de otra. Y digo, pues sí, ¿no? O sea, es que a mí mi mamá me dice de una manera, mis amigos me dicen de otra, mis amigos muy cercanos me dicen de otra, mi pareja me dice de otra, etc. Voy a un estado y me dicen de una manera, y voy a otro estado y me dicen de otra manera. Mis compañeros de la prepa y la universidad me dicen de maneras muy feas, ¿no? Entonces, todos esos apodos, nombres, van marcando etapas y también temperaturas emocionales, ¿no? Del personaje. Incluso cuando está en la cárcel, hay quien le pone un apodo, no, es el Genaro, el generoso, pero le dicen el generoso, ¿no? Sí. Y dije, cabrón, pues bueno, sí, o sea, porque es su cuate, ¿no? Sí. Y porque le da quebradas ciertas cosas y lo ayuda y le echa la mano. Y claro que le dicen así, pero para otros es el hijo y tal por cual, ¿no?
y en un principio es Ramiro, y después es Bernardo de la Garza, y después es el Chato, y en fin, o sea, tiene una serie de nombres. Era un riesgo, ¿no? Porque te hablo de una cosa que, como decía Octavio Paz, hablando con Denise, cuando se ponían a hablar de sílabas, decían, bueno, discúlpenme usted por hablarle de esto que nos importa a 3 o 4 gatos. Y esto nos importa quizá a 3 o 4 gatos, pero esta cosa del nombre es un riesgo, ¿no? Porque todo el mundo te dice, no, búscale un solo nombre y que eso responda a toda la esfera del personaje, no sé qué. Pero yo digo, no, está bien, o sea, en una novela pasa el tiempo, cambias de nombre, cambias de apodo, vas incluso moldeándolo, incluso el mismo personaje le sirve para ir viendo para atrás y pensar en sí mismo como otra persona, ¿no? Entonces dices, claro, güey, a veces uno mismo piensa así. Entonces, ese recurso me pareció muy bueno, y también me pareció que a veces pues, en los talleres se enseñan cosas como muy básicas, donde no, o sea, como tiros seguros, vaya, ¿no? Sí. Lo seguro es decirlo de una sola manera, que sea Ramiro de principio a fin, ¿no? Pero el vato cambia con nombre. Cambia su nombre y cambia también su personalidad, cambia su modo de ser. De hecho, en esta novela, por ejemplo, el cambio de nombre creo que también obedece a una cláusula de la vida anterior de alguna manera. Me llama la atención lo que dices de que en los talleres se enseña eso, pero además también los lectores siempre buscan algo así como una coherencia, ¿no? Quieren que todo sea coherencia. Y a mí, yo creo que desde una vez que leí un ensayito filosófico de Leszek Kolakowski, que es así contra la coherencia, se llama, dije, tiene bastante razón este tipo, ¿no? Y creo que en ese ensayito te decía, dice, ¿quieres ser una persona perfectamente coherente durante toda su vida? Dice, te voy a mencionar algunos, Benito Mussolini, Adolfo Hitler, ellos fueron coherentes toda su vida, ¿no? O sea, dice, no cambian, no se adaptan, no reniegan de lo que ya dijeron. Creo que ahí dice Kolakowski, ¿no? El ser humano es absolutamente incoherente, ¿no? O sea, piensa una cosa y hace otra. Lo que pensaba hoy ya no lo piensa mañana, ya piensa distinto, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora de pensar, darle vueltas a estas ideas, dices, ¿por qué los personajes tienen que ser siempre iguales, ¿no? A mí me gustan las incoherencias y me gustan las contradicciones en los personajes. Creo que mientras más contradicciones encuentro en un personaje, lo encuentro más inteligente. Digo, claro, hay que trabajarlas con cierta sutileza y todo eso. Sí, o sea, no puedes cambiar. Pero, por ejemplo, tienes autores que sí los cambian diametralmente, ¿no? Pienso en César Aira, ¿no? Que de repente estás hablando de un personaje que es masculino y en la siguiente capítulo ya es femenino. Y dices, chinga, ¿en qué momento transicionó? No, o sea, ¿qué onda? Sí. Los rusos, ¿no? Que tienen como 14 nombres, ¿no? Sí. Depende de quién te hable. Sí, yo siempre decía, pues aquí van como 5 cabrones y no sé cuál es el que vamos a seguir. No, los 5 son el mismo. Y ya uno lo entiende después, pero sí, ese tipo de gestos, yo me quedé mucho con eso. Es decir, yo no había leído novelas así, ¿no? Donde es exactamente eso, se clausurara una parte de la vida y luego se pusiera énfasis en otra y luego se pasara a otra y luego se recordara aquel que ya no se es con una distancia brutal, ¿no? Sí. Y incluso el mismo personaje, creo que eso es muy, como en un sentido de mucha justicia del personaje, así como es duro, así como es cruel, así como es tajante con todo el mundo, nunca es indulgente con él, nunca es indulgente consigo mismo. O sea, el güey se ve y se juzga, piensa en su vida, piensa incluso en ese resquemor y se juzga, ¿no? Duramente. Entonces, él lo que quiere, incluso en algún momento dice, bueno, me van a matar, ok, le voy a ganar en unas horas a la muerte, pero no me voy a quedar quieto. Sí. Y hay ahí como una especie de ser de una sola pieza. Sí. Por un lado, por otro lado también hay cierto distanciamiento, ¿no? Es distanciamiento de las cosas que siente que se distancia para que no le afecten, pero incluso distanciamiento de sí mismo, ¿no? O sea, observarte a ti con cierta distancia
Es muy difícil, pero sí se puede lograr, ¿no? Y entonces ahí es donde, según esto, encuentra cierta objetividad y puede parecer duro, creo que es lo que le pasa a este personaje, pero igual ve el mundo de la misma manera, con cierto distanciamiento, así de que yo no voy a involucrar mis emociones simplemente porque voy a matar a un tipo y no voy a pensar en que voy a dejar viuda a fulanita y a huérfanos a sus hijos. A mí me pagan por esto, pues me lo voy a echar, ¿no? Y después dejo de pensar en él definitivamente. Y creo que también así se analiza un poco a sí mismo, ¿no? O sea, sí, así era yo hace tiempo, ya no soy el mismo, ya, o sea, me vale madre qué pasó en ese momento, ahora estoy en otro momento, ¿no? Algo así. O sea, como que te digo, esta cuestión de... Yo creo que yo tenía eso, cuando estaba escribiendo la novela lo tenía muy clavado, ¿no? El hecho de ir abandonando el equipaje, de irte quitando peso para poder seguir en la vida, no sé. A lo mejor porque cuando lo escribí yo apenas llevaba un año aquí en la Ciudad de México, pero estamos hablando que era como mi 15º cambio de ciudad y de casa, ¿no? Sí. Entonces decías, bueno, pues ahí está, ahí nos vemos. Sí, esta cosa, digo, yo no voy a cometer ese exceso de ¿cuánto hay de autobiográfico? Porque no, o sea, ¿quién es el que me acabo de leer? Dice, es un desacato terrible, es una falta de respeto que cualquiera te pregunte cuánto hay de autobiográfico en lo que uno escribe. No es muy fácil responder a esa pregunta. Mira, el primero que maté fue... Sí. La primera vez que quise matar a alguien, sí, ¿no? Y la primera vez que lo logré. La primera vez que lo hice, ¿no? Ajá, pero en ese momento sí, yo más me fijaría en la forma, sí, ¿no? Lo que dice un poeta peruano, Mario Montalbetti, dice, en realidad es muy difícil o es irrelevante preguntarle a un escritor qué quisiste decir cuando tal cosa, ¿no? Porque quisimos decir pues esto, ¿no? O sea, es decir, no te lo puedo resumir, ¿no? Sí, exacto. Quise decir esto desde la primera hasta la última palabra y no hay una manera de buscar un atajo, ¿no? Más bien, ¿qué leíste tú ahí, ¿no? O sea, ¿qué país estabas leyendo? Estabas leyendo un país que se recrudecía, estabas leyendo un país que tenía una esperanza, un país diferente a este, un país que venía para acá, un país que empezaba a caer, un país que... Yo creo que era precisamente eso, o sea, el país que venía para acá. A ver, mira, otra vez, si pensamos en cuestiones geográficas, yo venía del norte, en el norte ya estaba bien prendida la violencia del narcotráfico, y acá no, acá estaba todavía más tranquilo, era otro tipo de delincuencia el que había en la Ciudad de México, era otro tipo de delincuencia el que había en las ciudades del centro. Y probablemente justo en ese momento tampoco había tanta violencia en el norte, pero ya había pasado etapas duras, ¿no? Entonces de repente lo que yo sentía o lo que yo creía es que no tardaba en volver a recrudecerse, ¿no? O sea, simplemente la violencia tenía que volver o iba a volver a sentarse de plano en los estados del norte, y siempre pensé, ya hablábamos de la fronterización de México, ¿no? O sea, que estaba todo bajando, que ya estaba bajando todo hacia el centro y hacia el sur, y yo decía, no tarda en llegar, ¿no? En este caso, vamos a colocar un poco a Monterrey en el mismo centro, ¿no? Digo, aunque no es el norte, pues, pero con este asunto de que en Monterrey no pasaba nada, se semejaba un poco a otras ciudades, ¿no? Pero también ya se veía venir el estallido en Monterrey, según yo. Yo lo veía, bueno, no sé si lo veía o lo alucinaba, pero lo comentaba varias veces con mis colegas. Yo lo veía en las miradas de la gente de Monterrey, sobre todo en las madrugadas, ¿no? Cuando andabas caminando ahí por la central de autobuses, por barrios no tan recomendables, veías en las miradas, entonces esto no tarda en estallar, ¿no? O sea, en algún momento va a estallar. Todavía se tardó algunos años, de hecho salió la novela y estalló como 5 años después, ¿no? Duro, ahí fue cuando se vino la violencia. Pero yo recuerdo, por ejemplo, al decir que aquí había otro tipo de violencia en la Ciudad de México, recuerdo cuando yo trabajaba en un periódico, un ejemplo que me llamaba muchísimo la atención. Mientras en el año del 95, por algo así, por decir algo, en la Ciudad de México hubo 1,100 asaltos bancarios, en Monterrey hubo 2, ¿sí? Era una diferencia abismal. Y en Monterrey pasaba otra cosa, en Monterrey, que eso también había que leerlo de otra manera, los asaltantes de los bancos en Monterrey terminaban muertos, y
y siempre las notas salieron disparando y hubo que reprimirlos y no sé qué, ni más. O sea, había una orden dada desde que Martínez Domínguez fue gobernador de que quien robara un banco en Monterrey se moría, así de simple. Y aquí había un montón de asaltos bancarios, había un montón era la época de los secuestros express, ya no lo sabía, o sea, era otro tipo. Es más, era tan absurda la diferencia que cuando yo vine a vivir a la Ciudad de México me decían, ¿qué vas a hacer allá? Es bien peligroso, ¿no? Siempre también me dijeron eso, te van a matar, te van a sacar de huevo. Sí, y fíjate que cuando las primeras veces que yo fui a Monterrey, o más bien algunas veces que yo fui a Monterrey, sí tuve que pasar la noche en las central de autobuses, o tuve que ir hospedarme yo solo en los hoteles que están ahí atrás, ¿no? Y yo sí decía, yo ya había leído Los Límites de la Noche, o Tierra de Nadie, alguno de los dos, y sí me acuerdo que pensé, no mames, estoy dentro de un cuento de Parra sí inventó Monterrey. O sea, estos bajos fondos, ¿no? Yo decía, ¿cómo no me hospedé? Bueno, pues que no había lana. ¿Cómo no me hospedé en el Ancira, ¿no? Como este tipo, al que lo hospeda, no se hospedó, lo hospedaron. Pero sí, o sea, todos esos barrios, decía yo conozco esto porque ya lo leí, ¿no? Y un poco también ese norte, ¿no? que se ve acá, pues yo también lo conocí por los libros, ¿no? Y lo fui conoce uno más, ¿no? Por absurdo que suene a que conocemos la realidad por medio de ficción, pero es cierto, ¿no? Y bueno, yo creo que ya vamos acercándonos al final, pero a la etapa de las preguntas. Yo te preguntaría por el nombre, Nostalgia de la Sombra. Es un nombre hasta lírico, es un título, y yo digo, para mí poeta no es insulto, para mucha gente sí, pero para mí no, para mí es una flor, es un piropo, y yo digo, este es título de poeta, ¿no? O sea, Nostalgia de la Sombra. Yo casi diría, como productor de disco, los dos sonidos chocan, ¿no? O sea, hay que cambiar el bajo con el riff porque chocan, ¿no? Yo creo, siempre he creído que los títulos, todos los títulos, son versos. Todos, unos son buenos, otros son malos, etc. Pero todos funcionan así, vaya, o sea, tienen que funcionar por separado del cuerpo. Y Nostalgia de la Sombra yo lo veo así, ¿no? O sea, se refiere a cosas que no están contadas, ¿no? O sea, se refiere a cosas que están puestas por debajo, a lo que uno adivina que está sintiendo el personaje. ¿Por qué escogiste el título? ¿Cómo te llegó? Pues fue una serie bueno, tenía otro que era horrible, Rebelión del Instinto, bueno, parecía libro de psicología. Y luego le di muchas vueltas. Finalmente, también por ayuda y recomendación de un amigo, me decía, yo había pensado mucho, yo tenía muy clavado Nostalgia de la Muerte, sí, o sea, de Villurrutia, por supuesto. Y luego este amigo me dice, según me cuentas cómo va, porque no la había leído todavía, según me cuentas cómo va la novela, yo te diría que le pusieras algo así como Elogio de la Sombra. Y entonces ahí pues hizo el clic, ¿no? Nostalgia de la Muerte, Elogio de la Sombra. Dije, porque me dijo, ya te lo ganó Borges, pero no importa, ¿no? Y luego ya después dije, Borges, Villurrutia, barajamos, a ver qué tal suena. Y salió y dije, o sea, yo en ese momento era el único pero creo que era el único que conocía la novela, ¿no? Entonces dije, no dice nada en realidad, pero está bonito. Pero en realidad también cuando terminas de leer la novela como que se entiende más el título, ¿no? O sea, sí, o sea, a mí me dio como, por decirlo así, como una línea de bajo que va sosteniendo una cosa muy en el fondo, ¿no? Aunque, digamos, la instrumentación y el sonido sea una pared, sea otra cosa muy dura, muy afilada, pero ese bajo te va platicando algo que tú lo vas oyendo, que es como un latido del corazón, ¿no? O sea, y aquí, en Nostalgia de la Sombra, creo que es como el guiño, el único guiño que el autor se permite
hacia esa alma que tiene el Chato, ¿no? Entonces, yo cuando terminé, yo sí todo el tiempo estaba, ¿pero por qué se llama Nostalgia en la Sombra? Yo no me acuerdo. Entonces, en algún momento dije, bueno, sí, ya sé, pero ya sé lo que estoy leyendo yo, no sé lo que hizo Parra, ¿no? O sea, y muchas veces dice, no, quédate con lo que estés leyendo tú, no preguntes, pero pues yo tenía que preguntar. Sí, bueno, pues va por ahí, ¿no? Y hay cuestiones prácticas dentro del relato que también podrían aludir a la novela, ¿no? Una de las grandes torturas del personaje es el sol que siempre está pegando durísimo y todo eso, ¿no? Pero más que nada, también se puede interpretar la sombra como anonimato, como el hecho de no sobresalir, de que nadie lo vea, que parece pasar desapercibido, todo eso. Y finalmente, pues podría ser la misma muerte, ¿no? Hay una nostalgia ahí muy fuerte de este hombre que quiere regresar a donde nadie lo esté chingando. Donde nadie lo... Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, yo tengo bueno. A ver. Bien, una de las cosas que ya más o menos abordaron, pero me gustaría que profundizaran en esto, es dentro de esta gran crónica del Monterrey de los años 90 que estamos viendo aquí y del Monterrey de inicios del siglo XXI, es lo que está pasando, digamos, en niveles no visibles. La voz narrativa reflexiona sobre la manera en que está distribuido geográficamente el crimen en ese momento, ¿no? Dice, bueno, efectivamente no hay grandes crímenes de sangre en Monterrey en ese momento, pero lo que sí hay es un tipo de delito que no se está viendo, que es los delitos de cuello blanco, el lavado de dinero, ¿no? Entonces creo que también ahí hay una reflexión, ¿no? Es implícita en la novela respecto de este personaje que es Ramiro Bernardo el Chato, y que todo el tiempo se ve a sí mismo como un criminal, y sin embargo vamos viendo por donde pasa hay fenómenos criminales peores, ¿no? Que lo rebasan por mucho, y que, como ya dijo Parra, estaban a punto de estallar, ¿no? Era algo de lo que no se hablaba en el cambio de siglo, pero que estaba ahí muy, muy presente y que terminó por hacerse visible. Sí, por ejemplo, en esas fechas, no sé si te acuerdas, ya había bastante evidencia criminal en Guadalajara. Vamos, en la Ciudad de México lo que decíamos era distinta, pero en Guadalajara y en las ciudades más del norte, y decíamos, ¿por qué Monterrey está tranquilo? ¿Por qué tan tranquilo, no? Era algo bien curioso. Cuando yo trabajé en periódico, repito, 95-96, hubo un par de ejecuciones en 2 años, pero siempre eran en las afueras, en los municipios que estaban en las orillas, y no volvían a ocurrir. Sí, o sea, como que inmediatamente se pasaba la orden de que, oye, bájenle porque aquí no vamos a quitar nada. Ya después supimos que ahí en Monterrey, en San Pedro, vivían un montón de capos y vivían los hijos de los capos que estudiaban en el Tecnológico de Monterrey, por supuesto, ¿no? Etcétera. Entonces todo estaba tranquilísimo por eso. Pero sí es cierto, estaba vibrando todo esto que pues iba a estallar, o sea, en realidad es peor. Pero siempre los delitos de cuello blanco nadie los pela, porque no hay sangre, porque no hay escándalo, porque no hay tanta tragedia, al menos en ese momento. ¿Alguien más? Bueno, muchas felicidades por la reedición, y yo estaba pensando también que de alguna manera el título es como un oxímoron, porque a pesar de que es como un verso o algo lírico, en realidad arranca con ya una reflexión sobre la muerte. Es uno de los temas que yo veo que has abordado, como que tus personajes, de alguna manera la experiencia de quitarle la vida a alguien más o desvivirlo, como dicen ahora en redes sociales, que ya es un punto de no retorno, ¿no? O sea, la psique del personaje ya se adapta. Incluso siento yo que también hay algún capítulo, ¿no? Justo donde están en el río y encuera al personaje porque van a pasar. Ahí ese personaje ya dio un paso que de alguna manera psíquica, mental, hasta kármicamente ya lo va a detonar. Y al mismo tiempo me parece de una gran actualidad, porque a pesar de que haya ahora el sicariato y de que podemos pensar en personajes como la Barbie que hacían ostentación de esa manera de liquidar y que se jactaban,
o que lo que está pasando en Culiacán, ¿no? Que entre los del sombrero y los otros que dejan o las pizzas o dejan el sombrero para exhibirlo, pues sigue el asesinato de bajo perfil, ¿no? Lo que acaba de pasar en Tlalpan, en las elecciones, cuántos candidatos que sí, que no estaban a favor o no de la maña, y de a mí me parece, o sea, yo lo estaba leyendo y más o menos enterado de lo que pasa en Culiacán o en Cuautla o en tantos estados que vimos en las elecciones. Yo dije, este Ramiro para mí es uno de estos que estuvo desviviendo a candidatos y que se desaparecía, un poco como lo que después, o bueno, la figura máxima pues sería Aburto, ¿no? Aburto con Colosio, pero un asesino solitario. Un asesino solitario y que regresa a la sombra, ¿no? Y que regresa al eso no es. Y también me recordó un poquito al amigo americano de Patricia Highsmith, Sí. el encuentro de dos personas para encontrar al hombre indicado que les haga ese trabajo, y creo que tiene una gran vigencia, más allá de muchísimas cosas atractivas y refrescantes y potentes de tu narrativa. Otra vez estos personajes están regresando, o nunca se han ido, ¿no? Yo creo que nunca se han ido, porque además son muy viejos, ¿no? Yo cuando estaba escribiendo la novela, yo tenía muy presente a uno que fue muy famoso en la historia de México, creo que lo mencioné en otra presentación, a Remington, que se apellidaba Álvarez del Castillo, de Guadalajara, obviamente, ¿no? Era el asesino favorito de Plutarco Elías Calles, creo que después no se habla mucho de Cárdenas, pero creo que después trabajó por el presidente Cárdenas y todo eso, y era el que eliminaba a rivales políticos, eliminaba sobre todo a los caciques que no se querían alinear con el partido que ya empezaba a dominarlo todo. Hay una película sobre este hombre que hizo a la triste, por supuesto, se llama Aquel famoso Remington, ¿sí? Y se supone que ese personaje dio vida, o si fue la base para las dos películas, una de Jorge Negrete y una de Pedro Infante, Ay Jalisco no te rajes, y la segunda parte que le hizo Pedro Infante, no sé. Ahí le decían, en vez del Remington, le decían la ametralladora. Sí. Pero sí existió y fue bastante conocido, ¿no? O al menos su leyenda. Y pues de algo le sirvió, porque la familia después acomodó dos gobernadores en el estado, ¿no? Con el mismo apellido. Oye, ahorita que salió el nombre de la novela de Elmer, el título de la novela de Elmer, Un asesino solitario, Nostalgia de la sombra. ¿Te acuerdas de alguna otra que trate como de sicarios antes de los sicarios? El complot mongol. No, bueno, Bernal, ¿no? El complot mongol, sí. Ajá. ¿Alguien ya ha escrito sobre esas tres, no? Creo que sí. Sí. No sé. Sí, creo que sí, por ahí alguien me dijo que estaba haciendo una tesis sobre esto. Yo hice un ensayo. Sí. Yo hice un ensayo que voy a empezar mañana, ¿no? Sobre aquí los asesinos solitarios. Pues sí, los asesinos antes como de tanta luz sobre ellos, de tanta como glamour de redes sociales, que es el glamour más peor que hay, pero pues es el glamour de los asesinos y del alucín y del que vive con la maña o sea. Sí, y además, como decía la vez pasada, ahora llegan 40 en una camioneta y se bajan con cuernos de chivo y matan hasta al perico, ¿sí? O sea, y ahora, en aquel tiempo, pues era más estudiar a la víctima, seguirla, etc. Sí, era no alborotar la gallera, ¿no? Sí. Y bueno, fíjate que ya para ir cerrando, esta novela me deja ahora en esta lectura una confirmación, o sea, la confirmación de una lección, y es que como pareciera, ¿no? en estos tiempos, las novelas no se hacen con buenas intenciones. Las novelas en realidad se hacen con las sombras. Sí. Y esta novela está hecha con sombras, ¿no? Entonces, yo creo que por eso vale mucho la